En un rincón olvidado de Brasil, donde la vastedad de la selva amazónica envuelve todo con su manto verde y espeso, se encontraba el pueblo de Vila Nova. Sus pocas casas de madera estaban dispuestas en torno a un pequeño río cuyas aguas cristalinas parecían susurrar secretos de tiempos inmemoriales. Era un lugar donde el tiempo parecía haber detenido su curso, y la vida se guiaba por los ritmos de la naturaleza. Los habitantes de Vila Nova eran humildes, en su mayoría descendientes de pueblos indígenas que habían habitado esas tierras desde hacía siglos. Vivían en una especie de pacto silencioso con el entorno, cuidando de la selva y respetando sus límites. Las creencias ancestrales impregnaban cada rincón del pueblo, y una de las más arraigadas era la existencia de Oomem Danoite. Según los ancianos, este espíritu no era simplemente una leyenda, sino una realidad que acechaba a quienes se atrevían a perturbar el equilibrio de la selva. La historia de Oomem Danoite tenía raíces profundas. Se decía que, durante la época de la colonización, un chamán indígena había liderado la resistencia de su pueblo contra los invasores que buscaban explotar los recursos de la selva. Capturado y torturado, el chamán lanzó una maldición antes de su ejecución, jurando que su espíritu protegería esas tierras para siempre. Su cuerpo fue enterrado junto a un árbol sagrado en el corazón del bosque, y desde entonces, los eventos extraños y las desapariciones habían alimentado la creencia en su existencia. A pesar de las advertencias y relatos de los ancianos, en 1981 llegaron al pueblo un grupo de leñadores con la intención de talar los árboles más grandes y valiosos de la región. Eran hombres curtidos por la vida dura, acostumbrados a enfrentarse a la naturaleza sin temor. El líder del grupo, Roberto, era un hombre de unos 40 años, de carácter áspero y arrogante. Para él, las leyendas locales eran simples supersticiones, cuentos para asustar a los niños. La llegada de los leñadores generó una ola de tensión en Vila Nova. Joao Belo, el anciano más respetado del pueblo, intentó advertirles. Una tarde, se presentó en el campamento de los leñadores con la autoridad que le daban sus años y su conocimiento. «Estas tierras no son nuestras para tomar», dijo con voz grave. «Pertenece a la selva y a quienes la protegen. Si profanan este lugar, despertarán a aquello que no pueden comprender». Los leñadores, lejos de impresionarse, se burlaron del anciano. Roberto, en particular, encontró sus advertencias risibles. «Viejo, si hay algo que debo temer aquí, son las serpientes y los mosquitos, no tus historias de fantasmas», respondió con desdén. Esa misma noche, los hombres comenzaron a trabajar, ignorando las advertencias de Joao Belo. Las sierras mecánicas cortaron el aire con un estruendo que hizo que incluso los animales huyeran despavoridos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, aunque los aldeanos comenzaron a notar algo extraño. El bosque parecía más silencioso de lo habitual. Los pájaros apenas cantaban, y el sonido constante de los insectos había disminuido notablemente. Los ancianos interpretaban este silencio como un mal presagio, pero los leñadores lo ignoraron. Fue al tercer día cuando ocurrió el primer incidente. Mario, el más joven del grupo, desapareció sin dejar rastro. Durante la noche, había salido del campamento para buscar leña y nunca regresó. Por la mañana, sus compañeros encontraron su hacha clavada en un árbol, pero no había señales de él. Roberto asumió que se había perdido y ordenó continuar con el trabajo. Esa noche, sin embargo, los gritos comenzaron. Mientras dormían, los leñadores fueron despertados por un sonido extraño que resonaba en la distancia. No eran los rugidos de un jaguar ni los aullidos de los monos. Era algo diferente, casi humano, pero distorsionado, como un lamento mezclado con risas. Los hombres encendieron sus linternas y salieron de las carpas, pero no vieron nada más que la oscuridad de la selva. Aunque inquietos, intentaron convencerse de que no era más que el viento jugando con sus mentes. Al amanecer, otros 2 hombres habían desaparecido. Sus camas estaban vacías, y lo único que encontraron fueron marcas en el suelo que parecían ser de pisadas humanas, pero eran demasiado grandes y profundas para pertenecer a cualquiera de ellos. Fue entonces cuando el pánico comenzó a apoderarse del grupo. Roberto, todavía reacio a abandonar el trabajo, decidió mover el campamento más cerca de los árboles caídos,
pensando que la cercanía a sus máquinas les daría seguridad. Esa decisión fue un error. La noche siguiente, los susurros comenzaron a rodearlos, moviéndose entre los árboles como si la misma selva respirara a su alrededor. Las linternas fallaban sin razón aparente, dejando a los hombres en la oscuridad total. Mauro, el único que parecía mantener la calma, propuso investigar el claro donde habían talado los árboles más grandes. «Quiero verlo por mí mismo», dijo, aunque en su tono había más desafío que curiosidad. Partió al amanecer, y cuando regresó horas después, no era el mismo hombre. Su rostro estaba pálido y su mirada perdida. Estaba cubierto de marcas que parecían quemaduras, y hablaba en murmullos incoherentes. «Él está aquí. Nos está observando». Esa noche, mientras Roberto intentaba planear una retirada, el ataque final ocurrió. Los hombres escucharon un crujido detrás de ellos, y al girarse, vieron a Oomem Danoite. La figura, alta y delgada, parecía hecha de pura oscuridad, como si la misma noche hubiera tomado forma. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su presencia era sofocante, como si el aire mismo huyera de él. Roberto intentó enfrentarlo, gritando y blandiendo un machete, pero su valentía fue inútil. Uno por uno, los hombres restantes desaparecieron, absorbidos por las sombras. Solo Roberto sobrevivió, pero no por mucho tiempo. Fue encontrado días después por un grupo de búsqueda, delirando y cubierto de marcas extrañas similares a las de Mauro. Murmuraba sin cesar sobre un hombre hecho de noche, y antes de morir, señaló hacia la selva y susurró: «Él nunca se detendrá». Desde entonces, Vilanova quedó abandonado. La selva reclamó lo que le pertenecía, y las ruinas del pueblo fueron devoradas por la vegetación. Algunos aventureros que visitan la zona hablan de una presencia inquietante, y algunos afirman haber visto ojos rojos brillando entre los árboles, siempre observando, siempre vigilando.